Cordial saludo. Bienvenidos al curso 105, Análisis Bivariado Básico de Stata. Es importante que entiendan que suponemos que ya tienen los conocimientos estadísticos para entender los resultados. Enseñaremos cómo se realizan en Stata y cómo se ven las salidas. Pero los supuestos para realizar este tipo de test y los conocimientos estadísticos suponemos que el estudiante ya los tiene. Comenzamos con un test de diferencia de medias. Si vienen trabajando con nosotros el curso, pueden trabajar la misma parte, el do que vienen. Si llegaron directo al 105, pueden usar la base de datos que está mostrando ahí, www.serrano.net.com/stata/bd103. Le damos correr y vemos que se nos abre nuestra base de datos. Si ustedes corren el do con el que vienen trabajando, no hay problema. Podemos ver tab viuda, que es si la paciente presenta pico de viuda o no. Yo estoy trabajando aquí en la barra de comandos. Ustedes les recomiendo que lo hagan en el do para que se les siga guardando y puedan estudiar con ellos. Entonces, para hacer diferencia de medias es tTest, edad, que es una variable continua, by, viuda, que como vimos es una variable categórica dicotómica, y nos sale este resultado. Miremos un poco el comando. Entonces el comando es tTest var con, es de una variable continua que en nuestro caso fue edad, coma, by, abro paréntesis, y aquí una variable categórica dicotómica. Dicotómica es importante porque el tTest o diferencia de medias solo puede comparar dos categorías. En este caso era la variable llamada viuda, que era si la paciente tenía pico de viuda o no tenía pico de viuda, que es una formación de pelo que hace así en la frente de las mujeres. Ahora miremos los resultados. Entonces aquí tenemos el comando. Corrimos un tTest y corrimos a esta variable que es continua la distancia temporal derecha por tener o no tener tipo de viuda. Entonces nos dice, las que no tienen tipo de viuda fueron 157 observaciones. Las que sí fueron 143 observaciones. El promedio de distancia en las que no tuvieron pico de viuda fue de 3.96 y de las que sí tenían fue de 3.76. Nos da el error estándar tanto de sí como que no, la desviación estándar, el intervalo de confianza del 95% de cada uno, tanto de no como de sí, no tener pico de viuda o sí tener pico de viuda. Aquí en combinada nos da entonces cuánta observación eran, 300, cuál era el promedio de todas sin tener en cuenta la categorización de sí o no pico de viuda y los valores de error estándar e intervalo de confianza. En diferencia nos dice la diferencia entre los promedios, que fue de 0.2, el error estándar de esa diferencia y el intervalo de confianza de esa diferencia. Luego nos dice, la hipótesis nula H0 es que la diferencia sea igual a 0. Nos dice que calculó una T de 2.4 y 298 grados de libertad. Sabemos que los grados de libertad son el n total menos el número de categorías en este caso. Y entonces aquí en la parte de abajo tenemos los resultados de las P's. Entonces, esta es la P si la hipótesis alterna era que la diferencia era menor que 0. Esta es la P si la hipótesis alterna era que la diferencia era mayor que 0. Y esta, que normalmente es la que más usamos, es la P si la hipótesis alterna nos decía que la diferencia era diferente de 0. Como vemos, esta distancia temporal es estadísticamente diferente entre las mujeres que presentan o no presentan pico de viuda. Y ese es como se lee la diferencia de medidas en la salida de Stata. Ahora vamos a ver cómo se calcula o estima el G cuadrado. Escribimos tab, menopausia, que es una variable categórica si tiene o no tiene menopausia, y ES, que es estrato socioeconómico. Vemos que nos sale una tabla de frecuencias absolutas
Pero si queremos también tener las frecuencias relativas, escribimos coma row y nos da las frecuencias relativas de las filas. Como vemos, suma el 100% en noisy en las filas. Y si le añadimos además call, nos calcula las frecuencias absolutas, tanto de las filas como de las columnas. Y si queremos ver si hay asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables, es decir, si hay independencia o dependencia de ellas, le podemos escribir chi cuadrado. Y nos dice que hay una p de 0.44. Pero vemos que hay en casillas que hay valores menores de 5. Entonces sabemos que el chi cuadrado no es adecuado para calcular la p y usamos un exacto de Fisher que se hace borrando el chi y escribiendo exacto. Y vemos que la p es aún estadísticamente significativa. Miremos un poco el comando. Entonces tab, que era la variable para hacer tablas, variable categórica 1, variable categórica 2. Si hacemos hasta aquí, él nos sacaría una tabla de frecuencias absolutas en los cruces. Si le escribimos row, además de las frecuencias absolutas, nos va a mostrar las frecuencias relativas de las filas. Si le escribimos además call, nos va a mostrar las frecuencias relativas de las columnas. Y si queremos que nos calcule el chi cuadrado o, es decir, la independencia o dependencia de las dos variables, porque recordemos que el chi cuadrado es una prueba de dependencia. Si queremos que nos calcule chi, escribimos chi, pero si en alguna casilla hay un número menor o igual a 5, algunos dicen que es solo menor de 5, no debemos calcular un chi cuadrado porque la matemática puede engañarnos y lo que se pide es una prueba exacta de Fisher que se hace escribiendo exact. Miremos los resultados. Entonces escribimos tab, menopausia, que era una variable categórica de si tiene o no tiene menopausia, aquí la vemos. Es decir, la primera me la pone en el eje Y. Y luego estrato socioeconómico, aquí viene el estrato socioeconómico. Luego le pedimos que nos calculara las frecuencias relativas de las filas y de las columnas. Y como en una casilla había un número menor que 5 de frecuencia absoluta, calculamos un exacto de Fisher. Él siempre nos saca esta leyenda y que nos dice, el primer número es la frecuencia. Por decir algo, miremos aquí, es decir, la frecuencia sería 12. Nos quedó como grande y tapa el otro número. Entonces, la primera frecuencia sería 12. Nos dice que el segundo número es el porcentaje de la fila, es decir, dentro de los que no han presentado menopausia, el 4.94% es estrato 1, el 16.05 es estrato 2, el 23.46 es estrato 3, el 33.33 es estrato 4, el 14.4 es estrato 5 y el 6 es 7.82% de la gente. Para toda esta fila, sumar el 100%. ¿De acuerdo? Entonces, segunda es la frecuencia relativa de la fila o el porcentaje. Y nos dicen que el tercero es el porcentaje de la columna. Entonces, miremoslo. Entonces, el tercero es este. Y la columna es esta. El tercero sería aquí también. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que dentro de los estrato 1, el 75% no tiene menopausia y el 25% sí tiene menopausia para un 100% del total. Y por último, aquí abajo nos saca el resultado de la P, es decir, que las variables estrato socioeconómico y presencia o ausencia de menopausia no son independientes. De esta manera se interpretaría este ejercicio. El t-test, como sabemos, es necesario que las variables tengan una distribución normal y otras reglas. Cuando estas variables no tienen una distribución normal, podemos hacer un test de Wilcoxon que se hace de la siguiente manera. Entonces, escribimos ranSum, la variable continua, coma, by la variable categórica, en este caso de edad, y si tenía o no tenía pico de viuda. Y nos salen los resultados. Miremos un segundo el comando y ya miraremos mejor cómo se calculan cómo se interpretan estos resultados.
Entonces, el comando como tal es ranSum. Luego vamos a escribir una variable continua, que en este caso fue edad. Luego coma by, abro paréntesis, y una variable dicotómica. Esto es importante. El ranSum solo funciona como el t-test con variables dicotómicas, que en este caso fue viuda, que era la presencia o ausencia de pico de viuda. Y estos eran los resultados. Entonces nos dice cuántas observaciones había uno, cuánto era la suma, cuánto era la esperado, cómo fue la varianza ajustada, cómo se ajustó para los empates, la variable, o sea, sin ajustar, perdón, cómo la ajuste para los empates, la varianza ajustada. Nos dice que la hipótesis nula es que la edad en las que no tienen pico de viuda es igual a la edad en las que sí tienen pico de viuda. Nos calcula el Z y nos da la P. Es decir, en este caso la P no rechaza la hipótesis nula. La edad entre las que tienen pico de viuda y no tienen pico de viuda es igual. Tenemos una prueba de Kruskal-Wallis también. Cuando miramos la de Wilcoxon, nos dijeron que es solo para dicotómicas, pero yo tengo una variable que no es categórica, que no es dicotómica, y quiero ver, debo usar un test de Kruskal-Wallis. En Stata se logra haciendo k-Wallis, variable continua, continuaremos con edad, coma, by educación, que hay varios niveles de educación, y cerramos paréntesis, y aquí nos sale la respuesta. Miremos el comando y ya miraremos de cerca esta respuesta. El comando es k-Wallis, una variable continua, coma, by, abro paréntesis, y una variable categórica, cierro paréntesis. Esta variable categórica puede ser politómica. Es decir, no tiene que ser dicotómica. Y aquí tenemos la salida. Volvemos a ver el comando k-Wallis, la edad que era continua, coma, by, educación que era politómica. Tenía básica primaria, secundaria, doctorado, maestría, posgrado, pregrado, técnico, etc. Nos dice cuántas observaciones, cuál era el resultado del rango de cada una de ellas. Nos calcula el chi cuadrado con 6 grados de libertad. Nos dice que la P es de 0.0001. Aquí nos calcula, recordemos que ahí puede haber empates, por decirlo de alguna manera, y en ese caso cambia el cálculo de la P. Aquí no calcula el valor, pero lo hace de ambas maneras automáticamente. Entonces aquí podríamos llegar a concluir que la edad es diferente de acuerdo al nivel de educación, lo cual es lógico. Y por último, miraremos el ANOVA de una sola vía. El comando sería OneWay, variable continua, espacio, variable categórica, enter, y ahí nos sale la ANOVA. Si le agregamos coma, Bonferroni o Bon, nos sale la comparación específica entre las categorías. Miremos un poco el comando. Entonces, el comando directamente es OneWay, luego se escribe la variable continua y luego la variable categórica, que es politómica. Recordemos que el t-test solo me lo permitía con dicotómicas. Recordemos que la ANOVA es un análisis de varianza que indirectamente compara medias. Luego podemos poner coma, y para hacer la comparación entre las diferentes categorías podemos usar Bon, Schiffy o SIDAC. Recordemos que para escoger uno u otro depende de si las muestras son iguales y otras características como el tamaño de muestra. Eso lo deben repasar en su estadística. Miremos los resultados. Entonces, nuevamente el comando OneWay, variable continua, variable categórica. Nos dice de dónde es la varianza entre grupos, dentro de grupos. Nos da la suma de cuadrados, la suma media de cuadrados, los grados de libertad de cada uno de estos grupos, la varianza total aquí también, el F calculado y la probabilidad de este F. Es decir, nos está diciendo que la edad de acuerdo al grado de educación es diferente entre alguno de los grupos.
el programa automáticamente también nos calcula un test de Bartlett para igualdad de varianzas, porque recordemos que la igualdad de varianzas es una característica o un supuesto del test de ANOVA para que sus resultados sean adecuadamente interpretados. Pero si le agregamos el Bonferroni o el Bon, además de sacarnos los resultados anteriores, nos saca estos resultados. No estoy diciendo que Bon fuese el más indicado en este caso, solo es para que miremos los resultados. Entonces, como ven, aquí están todas las categorías de educación y aquí están nuevamente. Entonces, cuando cruza básica con básica, esto sería básica primaria, recuerden que a veces corta, y aquí sería básica secundaria. Aquí sería básica secundaria. ¿Por qué sé? Por el orden en el que están en la base de datos. Entonces, cuando cruza básica primaria y básica secundaria, encontramos esta P. Es decir, que la edad entre básica primaria y secundaria no hubo diferencia en la base de datos. Con doctorado tampoco entre básica primaria. Con maestría tampoco hubo diferencia con posgrado y con pregrado. Y con técnico. Es decir, aquí ven estas P y las que estén menores de 0.05 es en esos cruces en los que hubo diferencia. Por decir, entre pregrado y técnico que se cruzan aquí, hubo diferencia en la edad. Pero entre doctorado y posgrado, en esta base de datos no hubo diferencia. Bueno, jóvenes, ese es el análisis bivariado básico de Stata. Ahora realicen un análisis bivariado de todas las variables y construyan tablas para la variable presencia o ausencia de pico de viuda. Muchas gracias.